Cambiamos de temática y nos vamos a los consejos, como siempre, de Cristian Cruz, psicólogo del Gabinete Danay, que una semana más nos acompaña en Fuerteventura al Día. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Cristian, ¿todo bien por el gabinete? Sí. Queremos hablar hoy de la agresividad de los niños. Decíamos que los niños pequeños que tienen una actitud violenta no son necesariamente violentos, pero hay una edad en la que tenemos que empezar a preocuparnos. Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre cambia mucho según la edad. Con un niño más pequeñito, pues primero es una reacción que él intenta adaptarse al medio a través de lo que conoce. Entonces tiene pocas habilidades, entonces usa mucho la agresividad o la violencia, ¿no? Cuando se frustra, algo que no consigue, pues es una reacción, por decirlo de una forma, que filtra, es menos filtrada, ella no tiene esa capacidad para filtrar, más instintiva. Entonces ahí, cuando es pequeñito, es más fácil, porque vas enseñándole al niño otro método de conseguir las cosas, con irle cambiando un poco el sistema de conseguir cosas y de perder cosas, que no se convierta, te adelantas a que la agresividad se convierta en un método. Salvo que haya algún problema grave cerebral, etcétera, 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 pues se puede ir trabajando a un nivel educativo. Ya cuando... Es lo que llamamos una perreta en un niño pequeño, siempre, por ejemplo, hasta los 7 años, ¿no? Claro, y ahí el niño aprende a tener una perreta. O sea, siempre va a haber una perreta y lo que hay que hacerle ver al niño es la funcionalidad de esa perreta. Mira, no pasa nada, estás mal, tampoco vas a conseguir nada a través de la perreta. Claro. Y que el niño empiece ya a evolucionar la perreta, las emociones pues que van apareciendo al niño, ¿no? Si es tristeza, rabia, impotencia, pero sobre todo que no se convierta en funcional esa perreta, que no, porque si un niño monta una perreta y consigue lo que quiere, empieza a convertirse en el método. O sea, todo ese espacio educativo es el que hay que trabajar cuando el niño es pequeñito. ¿Qué opinas de estos sistemas educativos, sobre todo de esta última temporada, en la que los padres no ponen límites? No, hay muchas modas, han habido muchas modas. Hay modas que sí traen aspectos positivos parcialmente, cosas buenas que se pueden, otras que no, otras que son pues tendencias educativas bastante buenas, pero no poner límites es tan contraproducente como el autoritarismo extremo. Esos dos extremos educativos son nefastos para un chiquillo, porque no ponerle límite a lo que se llama la educación del laissez-faire, ¿sí? Que el niño puede hacer lo que quiera, el niño está aprendiendo a conseguir cosas por poder, o sea, sin hacer nada a cambio. Entonces el niño empieza a interpretar que él tiene derecho por sí a todo lo que está consiguiendo, lo que se llama el síndrome del emperador. Empieza entonces a razonar que él tiene un poder por encima de los demás para conseguir esas cosas, que los demás están a merced de él. Y claro, cuando va creciendo, quitar eso es mucho más difícil en un niño, es mucho más difícil. Entonces, si tú le das a un niño sin nada a cambio a conseguir lo que él quiera, no lo estás educando, lo estás deseducando realmente, no estás preparándolo, porque en la realidad eso es totalmente irreal. Ningún niño va a conseguir en el día de mañana, en un equipo deportivo, en un colegio, en pareja o en familia, todo lo que quiera, como le dé la gana. Entonces pasa por encima de los demás, no se educa al niño, no es una forma de educarlo, estás consiguiendo que el niño no sepa respetar un límite, no se frustre, entonces no tolera la frustración para nada, entonces domina su frustración, como no la permite, se anticipa y antes que aparezca la frustración, hace ejercicio de dominio como lo ha conseguido. Entonces va evolucionando. Primero las cosas me llegan, cuando me empiezan a costar, para mí eso no es ilógico, tengo que conseguirlo de una forma. Entonces empieza, la violencia cae ahí. Y ahí es cuando llegamos a adolescentes que golpean objetos o que los tiran, que insultan, que tienen un comportamiento también por la fuerza. Claro. Ahí tenemos que empezar a preocuparnos también, ¿no? Exacto, o sea, este comportamiento, por decirlo de una forma, de agresividad en los adolescentes tiene múltiples causas, muchas que no dependen de ellos, una gran parte que dependen de la educación familiar que han recibido, del tipo de familia que han recibido. Hay muchísimas causas también sociales que llegan a esto, que podemos entrar porque son múltiples, pero es verdad que lo que tú comentas de educar sin límites, eso inevitablemente va a llevar a que el chico no gestione la frustración, por lo tanto la frustración va a activarse automáticamente el enfado a través de lo que él consigue las cosas, entonces el enfado, por decirlo de forma, va a quemar todo y todo se quema. El enfado de él es el que domina, entonces un niño automáticamente va a acabar a través de la violencia reaccionando a los desajustes del entorno, porque no tiene ninguna otra habilidad, no se le ha enseñado ni se le ha educado a que afronte ningún tipo de problema, sino va a ser la violencia y va a pasar esto en casa. Automáticamente el niño que no se le pone límite, tanto en los dos extremos, en uno busca la violencia de forma reactiva para defenderse de un autoritarismo extremo e intentar
ante la lucha, luchar, Sí. y la otra para sobreponerse. Y inevitablemente un niño que no se le pone límites, el día de mañana va a ser violencia pura y dura, con quien vea que puede. ¿Con qué señales tenemos que empezar a mantenernos en alerta y también a pedir ayuda a profesionales en caso de que en casa no podamos gestionar ese comportamiento? Hombre, siempre la agresividad va en evolución. Suele ser primero verbal, voz alta, insultos, lo que se llama la heteroagresividad, que es agresividad a elementos externos. Ahí hay una gama de, por decirlo de una forma, una línea continua. ¿Elementos externos te refieres cuando estás en la calle de forma aleatoria a la hora de resolver un conflicto? No, una silla, una mesa. Ajá, ¿vale? objetos. Objetos, en una línea continua puede haber objetos hasta ya llegar a lo que es la violencia, que es intención de hacer daño a los demás. Ajá. ¿Vale? Entonces, dentro de esa línea continua hay que entender el por qué está el chico. ¿Rompe cosas? No gestiona todavía. Las explosiones de ira son muy fuertes, el chico no ha aprendido a gestionar las explosiones de ira, pues claramente si continuamente está el chiquillo explotando, ahí no hay déficit de habilidad de autocontrol, etcétera, y el chiquillo pues necesita un apoyo para que eso no vaya más. Para que eso no vaya más. Si se lo ofrece en casa, se resuelve bien, si no, hay que trabajar con el niño. Ahora, si la línea continua es más arriesgada, empieza a usar la violencia de forma más instrumental para hacer daño a los demás, para conseguir cosas, robos con violencia, en los iguales, para anteponerse a otros, ahí claramente eso tiene que estar sobre la marcha controlado, porque al fin y al cabo es un niño, está aprendiendo a resolver las cosas así y tener la necesidad de que alguien lo pare y le enseñe otra forma. Tenemos que preocuparnos en Fuerteventura, Cristian, por el termómetro que puede ser vuestra consulta de muchos adolescentes con problemas de agresividad. Realmente, yo creo que el problema de agresividad se da prácticamente en todas las sociedades desarrolladas, por decirlo de una forma. Un chico en la India que trabaja desde los 10 años no tiene este problema porque tiene que preocuparse en adaptarse a otras cosas. Pero aquí ahora mismo, para los jóvenes, la adolescencia está siendo muy compleja. Y hay mucha, ¿verdad? Hay mucha competitividad, redes sociales, muchos estímulos, exacto, que los inundan, no saben gestionarlos todos, mucha presión social, mucho más que la que pudimos vivir nosotros, problemas de familiares, sociales, de horarios de trabajo, etcétera, todo eso lo complica más, necesidades más cubiertas económicas, pues eso puede hacer que estén menos cubiertas las afectivas, todo eso es un engranaje y siempre existen riesgos. Ahí quería llegar, la soledad a la que se enfrentan los niños llave, que son prácticamente todos, porque hoy en día madres y padres trabajamos durante muchas horas fuera de casa. ¿Esa soledad puede tornar en agresividad? No tiene que, pero sí puede, es un factor de riesgo. Como decíamos, aquí en Fuerteventura hay muchos factores de riesgo que hay que intentar paliar a nivel social, meter en deporte, pero también es verdad que la soledad y que el apego ese no sea constante, no tenga el niño la seguridad de que tiene ese apego que puede recurrir a la persona, eso va a enfriar la relación, bajará la confianza, el apoyo que busca el chico en el adulto empezará a verse solo y lógicamente un aumento de desconfianza, el chiquillo empieza a sentirse débil, frágil, pues va a tener que reaccionar de forma defensiva cuando vea que se siente atacado por algo. Si se ve solo, le va a ser mucho más fácil sentirse atacado. La misma impotencia de no tener la compañía de una madre o un padre durante ese tiempo puede hacer que el chiquillo acabe todo eso explotando en explosiones. Consejo para los padres, comunicación, como siempre. Sí, mientras más comunicación haya, pues menos barreras en este sentido habrán para que el chiquillo se encierre. Estilo desconfianza, menos barreras del chiquillo pensar que el padre no le va a resolver nada, sino que simplemente va a ser una pared con la que va a estamparse. Hombre, hay que comunicarse mucho con los niños y sobre todo también no machacarlos más por una explosión. Cuando ves una situación de ira totalmente descontrolada, explosión de ira es una explosión de ira. No se puede controlar con más violencia. Exactamente. Que sería la reacción también natural, ¿no? Exactamente. Es la reacción instintiva, pero la violencia en ese sentido va a llevar a más violencia y el chiquillo aprende a instrumentalizar la violencia como un ejercicio de violencia y lo que tenemos que enseñar es todo lo contrario. No podemos caer en ese sistema, es difícil porque tenemos que mantenernos firmes y tenemos que darle la seguridad de que eso es un problema que él tiene y yo estoy aquí para ayudarte en ese problema. No ir a por el chiquillo, sino ir
a por la violencia, o a por la ira, que la ira al fin y al cabo no es violencia, es una emoción que tiene todo el ser humano y no se la podemos costar. Lo hemos visto en programas de televisión, como Hermano Mayor, por ejemplo, que en esos ataques descontrolados los padres permanecían totalmente serenos. Había gente que se preguntaba, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Esa es la referencia. Claro. Es que si no entras en el bucle del niño y al final la ira es la que domina esa situación, y la ira pues es producto también de inseguridad, de daño, etcétera, etcétera. Si tú caes en ese bucle, el chiquillo no te va a ver como una autoridad. En ese momento el chiquillo, si te ve como una autoridad, no tienes que machacarlo, sino una autoridad afectiva. Él va a ver que de ti no va a poder pasar, que esa violencia que en ti no va a tener ningún efecto, pues eso le va a ayudar a él automáticamente a bajar. Es muy difícil, pero hay que mantener mucho la serenidad y sobre todo el trabajo post. En ese momento el chiquillo está explotando. Una vez para de explotar, se trabaja con él. Porque ellos también... Me he encontrado mucho que una de las cosas que ha hecho que se sostengan en el tiempo las explosiones de ira es la culpabilidad que sienten los niños por ese daño que están generando en la casa. Claro. Y la culpabilidad, no gestionan emociones bien. Culpabilidad también de los padres. Claro, y más leña al fuego, Con lo cual es muy difícil. Cuando llegamos a este punto es cuando tenemos que acudir a un profesional y para eso Gabinete Danae pues tiene todas las herramientas posibles. Suele ser rápido, el trabajo para la ira es rápido. Es rápido, realmente es rápido. Hombre, y que pasa una vez... Todos los adolescentes alguna vez tienen todas las personas del mundo. Todas las personas del mundo. Sí. Todas las personas del mundo. Las cosas no... Lo bueno sería no cronificarlo, ¿no? Exacto, ahí que no se convierta en sistema, trabajar. en método y desde que se vaya de las manos, pues... Bueno, pues esas son las señales que hemos visto. Es un tema que afecta a muchos padres, a muchos tutores, a muchos niños, a muchos adolescentes. Y ya ven el consejo, como siempre, de un profesional como es Cristian Cruz, del Gabinete Danae, que cada jueves nos acompaña. Gracias, Cristian. Gracias. Buenas tardes. Bueno.